Cálculo de derivadas con límites. Las derivadas se pueden obtener de dos maneras. Una, aplicando las reglas de las derivadas, lo cual se explica en otro video, y otra, a partir de límites. Esta definición de límites es la que viene determinada cuando se interpreta la derivada como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. La fórmula que se debe utilizar en este caso es f' de x, que es el símbolo de la derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para cada una de las funciones que se den, se debe determinar cuál es el valor de f de x más h, cuál es el valor de f de x y reemplazarlos en la fórmula, hallar el límite correspondiente y de esa manera se obtiene la derivada, que representa la pendiente de la recta tangente a una curva en el punto dado. Por ejemplo, calcular la derivada de la función f de x igual a 5x al cuadrado menos 3x más 8. Lo primero que debemos hacer es tener presente qué es f de x y qué es f de x más h. Para hallar f de x más h, lo que se debe hacer es reemplazar donde aparece x por la expresión x más h. Entonces queda que f de x más h es 5 por x más h al cuadrado menos 3 por x más h más 8. Aquí es importante tener cuidado con el uso correcto de los paréntesis, ya que toda la expresión x más h debe estar elevada al cuadrado en el primer término de la expresión. Si resolvemos el binomio al cuadrado, tendríamos que la expresión f de x más h es igual a 5 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, menos 3 por x más h más 8. Ahora, al aplicar propiedad distributiva, tendríamos 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado, 5 por 2xh es 10xh y 5 por h al cuadrado es 5h al cuadrado. Menos 3 por x nos da menos 3x, menos 3 por h es menos 3h y el último término de la expresión es más 8. Hemos encontrado entonces la expresión que corresponde a f de x más h. Teniendo en cuenta las expresiones para f de x y para f de x más h, ahora vamos a utilizar la fórmula del límite para hallar la derivada. Tendríamos entonces que la derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería 5x al cuadrado más 10xh más 5h al cuadrado menos 3x menos 3h más 8 menos el valor correspondiente a f de x. Como ese valor tiene varios términos, se escribe entre paréntesis, ya que el menos que hay antes va a cambiar los signos de cada uno de los términos de la expresión. Entonces escribimos menos paréntesis 5x al cuadrado menos 3x más 8, se cierra paréntesis, todo sobre h. Al quitar el paréntesis, se cambian los signos de esta segunda expresión y nos queda que f' de x es límite cuando h tiende a 0 de 5x al cuadrado más 10xh más 5h al cuadrado menos 3x menos 3h más 8 menos 5x al cuadrado más 3x menos 8, todo sobre h. En este caso podemos ver que hay términos que se repiten y son opuestos. Entonces, 5x al cuadrado se puede cancelar con menos 5x al cuadrado. Estos dos términos se anulan ya que son opuestos. Menos 3x más 3x también son opuestos, por lo tanto los podemos cancelar. Más 8 menos 8 también se anulan porque son términos opuestos y entonces nos queda la expresión f' de x igual a 10xh más 5h al cuadrado menos 3h todo sobre h. Todos los términos del numerador tienen h, entonces vamos a sacar factor común. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de h, factor de 10x más 5h menos 3 todo sobre h. En este caso, la h que multiplica y la h que divide se pueden cancelar, ya que en el numerador h está multiplicando a toda esa expresión
y en el denominador está sola. h dividido h nos da 1. Nos queda entonces que la derivada de f' de x es límite cuando h tiende a 0 de 10x más 5h menos 3. Como ya no hay indeterminación, que la indeterminación la provocaba h, la h del denominador, ya que si reemplazaba esa h por 0, pues me daba un valor indeterminado, entonces ya la hemos quitado del denominador, ya no hay indeterminación, lo que se puede hacer para solucionar el límite es reemplazar el valor de h por 0. El primer término, 10x, no tiene h, por lo tanto queda igual, es como si fuera una constante, y el límite de una constante es la misma constante. Nuestra variable en este caso es h. 5h, entonces reemplazamos la h por 0, queda 5 por 0, menos 3 es una constante también, y el límite de una constante es la misma constante. Al resolver las operaciones, 10x más 5 por 0 menos 3, nos quedaría 10x menos 3, que es la derivada de la función f de x igual 5x al cuadrado menos 3x más 8. En este segundo ejemplo, vamos a calcular la derivada de g de x, que es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Esta es una expresión general donde a, b, c y d son números reales. Entonces, lo primero que hacemos es determinar qué es g de x, que ya la tenemos, es la función dada, y qué es g de x más h, que en este caso sería reemplazar en la función donde aparece x por la expresión x más h. Nos queda que g de x más h sería a por x más h, esa expresión elevada al cubo, más b por x más h al cuadrado, más c por x más h más d. Debemos resolver el binomio al cuadrado y el binomio al cubo para poder simplificar o resolver la expresión. Entonces, x más h al cubo es igual a x al cubo más 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo. Y x más h al cuadrado es x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Nos queda entonces que g de x más h sería a, que multiplica a x cubo más 3x cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo, más b, que multiplica a x cuadrado más 2xh más h al cuadrado, más c, que multiplica a x más h y más d. Aplicando propiedad distributiva, resolvemos las operaciones. A por x al cubo es ax al cubo, a por 3x cuadrado h es 3ax al cuadrado h, a por 3xh al cuadrado es 3axh al cuadrado, y a por h al cubo es ah al cubo, más b por x al cuadrado es bx al cuadrado, b por 2xh es 2bxh, y b por h al cuadrado es bh al cuadrado, más c por x, que sería cx, más c por h, que sería ch, y más d. Ya tenemos entonces el valor de g de x y el valor de g de x más h. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula de la derivada, que nos dice que g' de x, en este caso es límite cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x sobre h. El nombre de la función que se usa en la fórmula debe corresponder con el nombre de la función dada. Esta expresión la podemos separar también como el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 de g de x sobre h. Tenemos entonces que g' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, que es ax al cubo más 3ax cuadrado h más 3axh al cuadrado más ah al cubo más bx al cuadrado más 2bxh más bh al cuadrado más cx más ch más d sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 de ax al cubo más bx cuadrado más cx más d todo sobre h. En este caso, como la expresión no nos cupo en un solo renglón, por eso la separamos en dos, teniendo cuidado de colocar el límite en las dos expresiones. Aquí ya la unimos en una sola expresión.
tendríamos que g' de x es el límite cuando h tiende a 0 de ax al cubo más 3ax cuadrado h más 3axh al cuadrado más ah al cubo más bx al cuadrado más 2bxh más bh al cuadrado más cx más ch más d menos, como toda la segunda expresión va a estar afectada por ese signo menos, la escribimos dentro de un paréntesis. Ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d y todo sobre h. Es como si hubiéramos hecho la suma de las fracciones, o en este caso la resta. En este paso hemos cambiado los signos de todos los términos que están dentro del paréntesis. Como todos eran positivos, al quitar el paréntesis, el menos que hay antes hace que todos los términos queden negativos. Podemos encontrar que hay un término ax al cubo positivo y un término ax al cubo negativo. Al ser opuestos y sumar estos dos términos se anularían. Lo mismo sucede con bx al cuadrado y menos bx al cuadrado. Cx menos cx también se anulan y b y menos d también se anula. Por lo tanto, nos quedaría solamente en el numerador la expresión 3ax al cuadrado h más 3axh al cuadrado más ah al cubo más 2bxh más bh al cuadrado y más ch. Y en el denominador sigue quedando la h. Esta h es la que provoca la indeterminación, ya que si yo la reemplazara por 0, puesto que el límite es cuando h tiende a 0, nos quedaría 0 en el denominador y no se puede dividir entre 0. Nos queda entonces que g' de x es límite cuando h tiende a 0 de 3ax al cuadrado h más 3axh al cuadrado más ah al cubo más 2bxh más bh al cuadrado más ch todo sobre h. Podemos ver que todos los términos del numerador tienen la letra h. Entonces podemos sacar como factor común h. Y nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de h factor común de 3ax al cuadrado más 3axh más ah al cuadrado más 2bx más bh y más c. Estos términos dentro del paréntesis los obtenemos al dividir cada uno de los términos de la expresión anterior entre h. Toda esa expresión es sobre h y como ya aquí en el numerador h está multiplicando a toda esa expresión, la puedo cancelar con la h del denominador. H sobre h es 1, por lo tanto queda el límite cuando h tiende a 0 de 3ax al cuadrado más 3axh más ah al cuadrado más 2bx más bh más c. Como ya se quitó la indeterminación, para hallar el límite lo que se puede hacer es reemplazar la h por 0 en todos los términos en donde aparezca. Donde no aparece h, ese término se considera como una constante, ya que mi variable de referencia en este caso es h. Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces nos quedaría que el límite de 3ax al cuadrado es el mismo 3ax al cuadrado. El límite cuando h tiende a 0 de 3axh sería 3ax por 0. El límite cuando h tiende a 0 de ah al cuadrado sería a por 0 al cuadrado. El límite cuando h tiende a 0 de 2bx sería el mismo 2bx, que en este caso se considera una constante. El límite cuando h tiende a 0 de b por h sería b por 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de c es c. Al resolver las operaciones, vemos que hay términos que se anulan y por lo tanto nos queda que la derivada g' de x sería 3ax al cuadrado más 2bx más c. Esa sería la derivada de la expresión o de la función ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. En este tercer ejemplo vamos a hallar la derivada de n de x, que es igual a x más 2 sobre x menos 3. Tenemos la expresión n de x y ahora debemos hallar n de x más h. Para hallar n de x más h, lo que se hace es reemplazar en la expresión inicial x por la expresión x más h. Nos queda entonces que n de x más h sería x más h más 2 sobre x más h menos 3. Aplicando la fórmula del límite, n' de x, que sería la derivada de n, sería límite cuando h tiende a 0 de n de x más h menos n de x sobre h.
Reemplazamos n de x y n de x más h en la fórmula y nos quedaría que la derivada de n de x es límite cuando h tiende a 0 de x más h más 2 sobre x más h menos 3, que es n de x más h, menos x más 2 sobre x menos 3, que es n de x, y todo eso dividido entre h. Si quitamos los paréntesis en la primera expresión, como antes no hay ningún término que multiplique y ahí pues se puede considerar que hay un signo positivo, pues la expresión queda exactamente igual. Entonces nos quedaría que n' de x es límite cuando h tiende a 0 de x más h más 2 sobre x más h menos 3 menos x más 2 sobre x menos 3 y todo eso sobre h. Debemos resolver la operación que hay en el numerador, que es una resta de fracciones. Para eso se busca el común denominador, que en este caso, como los dos denominadores son distintos, habría que multiplicarlos para hallar ese común denominador o ese mínimo común múltiplo. Nos quedaría entonces que n' de x es el límite cuando h tiende a 0 de, en el denominador escribimos x más h menos 3 por x menos 3. Teniendo en cuenta que el denominador de la primera fracción es x más h menos 3, debemos entonces multiplicar el numerador de esa fracción por x menos 3, que es lo que le hace falta a x más h menos 3 para ser igual a todo el denominador común. Nos queda entonces en el numerador x más h más 2 por x menos 3 menos x más 2 por x más h menos 3, ya que x más h menos 3 es lo que le falta al segundo denominador para ser igual al denominador común. Toda esa expresión está sobre h. Ahora podemos aplicar la propiedad distributiva para resolver las expresiones que hay en el numerador del numerador de la fracción principal, digámoslo así. X por x es x al cuadrado, x por menos 3 es menos 3x. H por x es xh o hx y h por menos 3 es menos 3h. 2 por x, 2x y 2 por menos 3, menos 6. Como hay un menos, vamos a escribir los resultados de la segunda multiplicación entre paréntesis, ya que este menos cambiaría los signos de todos los términos. Se podría resolver de inmediato la expresión y cambiar los signos a todos los resultados. O, si se quiere tener más seguridad en la solución del ejercicio, menos se abre paréntesis, se escribe el resultado y luego sí se cambian los signos. X por x es x al cuadrado, x por h es xh, x por menos 3, menos 3x. 2 por x, 2x, 2 por h es 2h y 2 por menos 3 da menos 6. Nos queda entonces que n' de x es el límite cuando h tiende a 0, de x cuadrado menos 3x más xh menos 3h más 2x menos 6 menos, entre paréntesis, x cuadrado más xh menos 3x más 2x más 2h menos 6, y todo eso está sobre x más h menos 3 por x menos 3, y todo eso está sobre h. Miremos que la fracción principal la determina la que tiene como denominador h. Por eso el límite cuando h tiende a 0 debe corresponder con esa línea de la fracción. Bien, ahora quitamos el paréntesis y para eso lo que hacemos es cambiar los signos de los términos. La x al cuadrado que está positiva queda negativa, xh que está positivo queda negativo, menos 3x queda positivo, 2x queda negativo, menos 2x, el 2h que estaba positivo queda negativo y el menos 6 estaba negativo, ahora queda positivo. Ahora lo que podemos hacer es, teniendo en cuenta que la h tiene denominador 1, hacer la división entre las fracciones multiplicando extremos y medios. Nos quedaría que n' de x es límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado menos 3x más xh menos 3h más 2x menos 6 menos x cuadrado menos xh más 3x menos 2x menos 2h más 6, todo sobre h por x más h menos 3 por x menos 3. Vemos que hay un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Son valores opuestos que se anulan. Menos 3x y más 3x también se anulan. 2x y menos 2x se anulan.
y 6, menos 6, perdón, y 6 también se anulan. En este caso, que tengo menos 3x más 2x, había podido resolver antes la operación de esos términos semejantes. De todos modos, al final se tienen que anular los términos correspondientes. Bien, vemos que los términos que nos quedan sin eliminar en el numerador son xh, menos 3h, más, menos xh y menos 2h. Nos queda entonces que n' de x sería límite cuando h tiende a 0 de xh menos 3h menos xh menos 2h sobre h que multiplica a x más h menos 3 por x menos 3. Todos los términos del numerador tienen h, sacamos factor común h y nos queda límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a x menos 3 menos x menos 2 sobre h por x más h menos 3 por x menos 3. En este caso, también había podido, por ejemplo, cancelar o anular el xh positivo con el xh negativo antes de hacer la factorización o reducir términos semejantes. Menos 3h menos 2h me da menos 5h. Y después cancelar la h del numerador con la h del denominador. Aquí podemos ver que se anula esta x con esta menos x, luego llego exactamente al mismo resultado que si hubiera reducido los términos semejantes antes de hacer la factorización. Aquí en este caso, después de reducir los términos semejantes x y menos x, me queda en el numerador menos 3 menos 2 que da menos 5 y en el denominador x más h menos 3 por x menos 3. Vemos que si reemplazamos la h por 0, ya no se produce indeterminación en el denominador, puesto que me quedarían otros términos y no me daría 0. Entonces, para resolver el límite cuando h tiende a 0 de menos 5 sobre x más h menos 3 por x menos 3, basta con reemplazar la h por 0. Y me quedaría que n' de x es menos 5 por x más 0 menos 3 por x menos 3. X más 0 menos 3 es lo mismo que x menos 3. Por lo tanto me queda menos 5 sobre x menos 3 por x menos 3. Estos dos términos del denominador están repetidos y x menos 3 por x menos 3 es lo mismo que x menos 3 al cuadrado. Quiere decir que la derivada de x más 2 sobre x menos 3 corresponde a la función n' de x, que es menos 5 sobre x menos 3 al cuadrado. El mismo resultado obtendríamos si se aplicaran las reglas de las derivadas que están explicadas en otro video.